¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis especial preparado para la comunidad de The Monday Market. Terminó la primera semana completa de operaciones de 2026 y la verdad fue de todo menos aburrida. Vimos índices tocando el cielo, alcanzando máximos históricos que, acapararon todos los titulares. Pero como casi siempre, lo más interesante estaba pasando justo debajo de la superficie. Totalmente. Fue una semana, la verdad, llena de contradicciones. Por un lado, tenías esa euforia en los índices principales. Y por otro, un informe de empleo que si lo miras con lupa parecía bastante débil. Sí, Y mientras tanto, un montón de ruido geopolítico que los mercados decidieron, por ahora, simplemente ignorar. Es como si los inversionistas estuvieran escuchando su propia música y le hubieran subido al máximo el volumen. exacto. Es una imagen perfecta. Así que el reto para nosotros hoy es, bajarle el volumen a esa música y escuchar lo que de verdad está pasando. ¿Qué te parece si lo desmenuzamos así? Primero, revisamos las pistas que nos dejó la semana pasada, desde los grandes números hasta esos movimientos sectoriales que nos cuentan la historia real. Me parece bien. Y después nos asomamos a la que se perfila como una semana crítica, con la inflación en el centro del escenario y los grandes bancos ya listos para empezar a mostrar sus cartas. Me parece perfecto. Hay mucho que desempacar, porque esa calma aparente en la superficie esconde corrientes muy, muy fuertes por debajo. Pues empecemos por ahí, por la superficie. El S&P 500 cerró por encima de los 7,000 puntos por primera vez en la historia. ¡Una locura! El Dow subió medio 2%. A simple vista, parece una fiesta en la que todos están invitados. Pero lo que me llama la atención es que al mismo tiempo vimos una estampida de dinero saliendo de los nombres más famosos. Esa es la clave de toda la semana. La verdad es que la historia no está en el S&P 500, sino en la divergencia. Mientras los gigantes avanzaban, el índice Russell 2000, que es el que agrupa a las empresas más pequeñas, se disparó un 5.1%. ¡Wow! 5.1. Para ponerlo en perspectiva, en lo que va del año, este índice de pequeños ya le saca 4 puntos porcentuales de ventaja al Nasdaq 100. Es uno de los mejores arranques de año para esa diferencia en la historia. O sea que el dinero no está entrando al mercado, sino que se está moviendo dentro de él. ¿La gente está vendiendo a los gigantes, a los llamados 7 magníficos? Que parecían invencibles. Exacto. Para comprar empresas de menor tamaño. ¿Estamos viendo el fin de una era o es solo una pausa para tomar aire? Es la gran pregunta. Fíjate que llevamos 3 semanas seguidas en las que sale más dinero del que entra en los fondos de tecnología. Gigantes como Apple o Nvidia, que por años fueron el destino predilecto del capital, de repente se han convertido en lo que en la jerga se llama una fuente de fondos. Una fuente de fondos. Es una forma, elegante de decir que los gestores de carteras están vendiendo esas acciones para hacer caja. Claro. Y usar ese dinero para comprar en otros lugares que creen que tienen más potencial ahora mismo. Como esas empresas más pequeñas del Russell 2000. Exactamente. Creen que la recuperación económica se va a ampliar más allá de los titanes tecnológicos. De acuerdo, esa es la rotación. Pero todo esto ocurrió en una semana con datos económicos que en papel parecían bastante raros. El informe de empleo del viernes, por ejemplo, fue un verdadero rompecabezas. Un rompecabezas es la palabra perfecta. La cifra principal, la de creación de empleo, fue de solo 50,000 puestos. Muy bajo. Muy por debajo de lo esperado y, a primera vista, una mala noticia. Pero al mismo tiempo, la tasa de desempleo bajó inesperadamente a 4.4%. Ajá. Y aquí viene el detalle crucial, un patrón que ya es costumbre: las revisiones. Resulta que en los 2 meses anteriores no se crearon tantos empleos como nos habían dicho. Borraron 76,000 puestos de un plumazo. Entonces el dato principal que todos ven es poco confiable y la tendencia real es más débil de lo que parece. ¿Cómo es que el mercado reacciona subiendo con fuerza ante eso? Suena ilógico. Porque el mercado lo leyó en clave de Reserva Federal. La interpretación fue: ok, la economía no está tan fuerte como pensábamos, pero tampoco está al borde del abismo. Es una debilidad moderada. Exacto. Y esa debilidad es, paradójicamente, una buena noticia para las acciones, porque aumenta la probabilidad de que la Fed se sienta cómoda para empezar a recortar las tasas de interés más adelante en el año. Claro, el clásico, las malas noticias económicas son buenas noticias para el mercado. Justo eso. Entendido.
Y mientras esperamos los datos de inflación de esta semana, ¿tuvimos alguna otra pista sobre los precios? Tuvimos un par de señales contradictorias, para no perder la costumbre de la semana. Por un lado, la encuesta de confianza de la Universidad de Michigan mostró que la gente espera que la inflación a un año sea del 4.2%, un ligero aumento. Ok. Pero lo más interesante fue el dato del ISM de servicios. Este índice mide la salud de 2/3 de la economía. Piensa en restaurantes, hospitales, consultorías. La economía real. Salió en 54.4, y cualquier cifra por encima de 50 significa expansión. Fue mucho más fuerte de lo esperado. Así que tenemos una economía de dos velocidades. Las fábricas, medidas por el ISM manufacturero, siguen en contracción. Por 10º mes consecutivo. Y el sector servicios sigue pisando el acelerador. Eso tiene que complicarle mucho el panorama a la Reserva Federal. Exactamente, porque esa fortaleza en los servicios, donde los salarios son un componente clave, es lo que puede mantener la inflación pegajosa y alta por más tiempo. Es la gran dicotomía que el mercado tendrá que resolver. Y en medio de este panorama, pues confuso, vimos historias muy específicas que movieron a sectores enteros. Con el dinero rotando, la pregunta es, ¿a dónde se fue exactamente? El sector de semiconductores tuvo una semana espectacular. Intel, por ejemplo, subió un 7%. Un 7%. El catalizador fue una reunión entre su CEO y el presidente que el mercado interpretó como muy positiva para la industria. Y como suele pasar, el optimismo se contagió. Broadcom y otras empresas de chips también tuvieron alzas muy importantes. Claramente fue uno de los destinos de esa rotación. Sin duda. También vimos un movimiento muy fuerte en el sector inmobiliario, que llevaba mucho tiempo de capa caída, ¿no? Sí, subió un 3% en la semana. La noticia clave fue el anuncio del gobierno de un plan para comprar $200,000 millones en bonos hipotecarios. Una intervención directa. Sí, para dar soporte. Y el efecto fue inmediato. La tasa promedio para una hipoteca a 30 años cayó por debajo del 6% por primera vez desde febrero del año pasado. Un respiro muy necesario para ese mercado. Y luego está mi historia favorita de la semana, porque es un ejemplo perfecto de cómo las narrativas mueven el dinero. Meta, la empresa de Facebook, anunció un acuerdo para comprar energía nuclear. Una sola noticia de una sola empresa. Y esa noticia fue suficiente para levantar a todo el sector de servicios públicos más de un 1.3%. Es fascinante. Es increíble. La narrativa de fondo es que la inteligencia artificial va a necesitar una cantidad monstruosa de energía para alimentar sus centros de datos. Claro. Y la energía nuclear se perfila como una de las pocas fuentes capaces de proveer esa electricidad de forma constante y limpia. De repente un sector que se consideraba aburrido, como el de las eléctricas, Se vuelve una pieza clave en la revolución de la IA. Exacto. con todo este optimismo, me sigue sorprendiendo que el mercado ignore por completo el ruido geopolítico. Tuvimos noticias de Venezuela, de Groenlandia, tensiones con Irán, y el mercado como si nada. ¿Es exceso de confianza? La palabra que lo define es insensibilidad. Hay una creencia muy arraigada de que pase lo que pase, los gobiernos y los bancos centrales siempre van a salir al rescate con estímulos. La famosa red de seguridad. Es como si hubiera una red de seguridad invisible debajo del mercado, sí. Sin embargo, aunque el mercado en general lo ignore, sí hay un sector que se beneficia directamente de estas tensiones. ¿Cuál? El de defensa. Vimos algunas canastas de acciones de defensa subir más de un 10% en la semana. El optimismo parece desbordado. Y hay indicadores que lo miden. Hay uno, el Bull and Bear de Hernet, que es casi como un termómetro del pánico o la euforia en el mercado. Ok. En una escala de 0 a 10, ahora mismo está en 9. 9. Altísimo. Es decir, casi no queda nadie que no sea optimista. Históricamente, cuando todo el mundo está en el mismo lado del barco, es el momento en que el barco es más propenso a volcarse. Funciona como una señal de venta por sentimiento contrario. Y supongo que si todo el mundo es optimista, significa que ya casi todo el mundo ha invertido su dinero, ¿no? Has dado en el clavo. Los niveles de efectivo en los grandes fondos de inversión están en 3.3%, el nivel más bajo desde los años 90. ¡Wow! Esto significa que hay muy poco dinero en la banca esperando para entrar a comprar si hay caídas. Todos están all in. Lo que hace al mercado muy vulnerable. Muy vulnerable a cualquier mala noticia inesperada, porque no hay colchón de liquidez para absorber el golpe. De acuerdo. Entonces,
Con el mercado tan optimista, totalmente invertido y con poco margen de error, la semana que entra se siente como la primera gran prueba de fuego de este año. Sin duda, es una semana fundamental. El martes tenemos el dato del índice de precios al consumidor, el IPC de diciembre. El IPC, sí. Y el miércoles, el de precios al productor, el IPP. Van a ser los informes de inflación más analizados en mucho tiempo, porque nos dirán si la tendencia a la baja de los precios continúa o si se está estancando. Y de eso depende la Fed. La decisión de la Fed en su próxima reunión depende en gran medida de estos números. Y por si la inflación no fuera suficiente, arranca la temporada de reportes trimestrales, con los grandes bancos como protagonistas. Más allá de los números de ganancias, ¿qué es lo que de verdad vamos a estar escuchando en las llamadas con sus directivos? Pues mira, la avalancha empieza el martes con JP Morgan y BNY Mellon. Miércoles tenemos a Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. Y el jueves, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Toda la banca. Toda. Hay dos cosas clave a las que prestar atención. Primero, la salud del consumidor. ¿Cómo está la gente? Exacto. Están aumentando los impagos de las tarjetas de crédito. Eso nos dirá si la gente de a pie está empezando a tener problemas. Y segundo, sus perspectivas sobre los mercados de capital. ¿Creen que volveremos a ver fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa? Su respuesta es un gran termómetro del apetito por el riesgo en la economía. Y además de la inflación y los bancos, sé que hay otros eventos que podrían ser catalizadores, unos comodines en la baraja. Exacto. Empieza la conferencia de salud de JP Morgan, que es un evento donde históricamente se anuncian grandes acuerdos en el sector farmacéutico y de biotecnología. Siempre hay noticias ahí. Siempre. Y el otro comodín que podría tener un impacto enorme es que la Corte Suprema podría emitir su fallo sobre la legalidad de ciertos aranceles comerciales tan pronto como el miércoles. Ese es un evento de bajo perfil mediático, pero con consecuencias potencialmente muy altas. Totalmente. Y como si faltaran ingredientes en la coctelera, también hay ruido político nuevo, específicamente para el sector financiero. Sí, la reciente declaración del presidente sobre su intención de proponer un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el 10%. Uf, eso es fuerte. Podrían deper mucha presión a las acciones de los bancos justo cuando se preparan para reportar sus resultados. Y no hay que olvidar que, a finales de mes, el 30 de enero, vuelve la amenaza de un cierre de gobierno si no hay un nuevo acuerdo. Otra nube en el horizonte. Otra más. Con todo esto sobre la mesa, si miramos los gráficos, la imagen técnica es fascinante. Parece que algo grande está a punto de pasar. Totalmente. Si vieras la gráfica del S&P 500 o del Nasdaq, parecen un resorte que se está comprimiendo cada vez más. Han estado rebotando en un rango cada vez más estrecho durante meses, formando lo que los analistas técnicos llaman un patrón triangular. Se está acabando el espacio. Se está acabando. Y como cualquier resorte comprimido, cuando finalmente se suelte, el movimiento tiende a ser explosivo. La gran incógnita, claro, es si saltará hacia arriba o hacia abajo. Una ruptura es inminente. Inminente. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que lo une todo. Con un inicio de año tan fuerte, un optimismo que roza la euforia y estos patrones técnicos que anticipan un movimiento violento, ¿no estará el mercado esperando un escenario absolutamente perfecto, sin el más mínimo fallo? Esa es la pregunta del millón. Todo apunta a que la volatilidad, que ha estado dormida, estará a punto de despertar. El mercado ha descontado un escenario ideal. La inflación se desvanece, la economía aterriza suavemente, las empresas reportan beneficios sólidos y la Fed recorta las tasas varias veces. El escenario color de rosa. El mejor de los mundos. Ha ignorado los riesgos geopolíticos y la debilidad subyacente de algunos datos. Los informes de inflación y los resultados de los bancos de esta semana serán la primera prueba de realidad para ese consenso tan optimista. En resumen, salimos de una semana de récords que en realidad escondían una enorme reorganización interna del capital. Exacto. Y entramos de lleno en una semana donde la narrativa optimista se enfrentará a la cruda realidad de los datos. El escenario está listo. La complacencia se va a poner a prueba. Y esos patrones técnicos que se estrechan nos dicen que la resolución, sea cual sea, probablemente no será tranquila. Esto nos deja con una idea para reflexionar durante la semana.
El mercado se ha vuelto insensible al riesgo geopolítico, asumiendo que los gobiernos siempre van a proveer una red de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si ocurre un evento geopolítico que la política fiscal o monetaria simplemente no pueda solucionar? Este fue nuestro análisis para The Monday Market. Si esta conversación fue de utilidad, les invitamos a suscribirse y a darle me gusta.